¿cuál fue la incidencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el proceso que llevó a presentar esta propuesta presupuestal que ahora está trabajando el Parlamento? Yo te diría, creo que la respuesta tiene tres aspectos. Una es de orden constitucional y legal, o sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como establece la Constitución y también los marcos legales, tiene un rol específico en la formulación del presupuesto nacional, fundamentalmente en las áreas vinculadas a definir, yo diría, qué aspectos estratégicos cada inciso, cada ámbito institucional del Estado uruguayo va a priorizar y cómo va a ser el seguimiento de eso luego de que se apruebe el presupuesto quinquenal. El presupuesto quinquenal no es un objetivo en sí mismo, es por supuesto una obligación normativa, pero es el soporte para construir políticas. Y por lo tanto, la forma en que ese presupuesto se refleja en avances sistemáticos en algunas áreas que hacen el bienestar colectivo, bueno, la Oficina de Planeamiento de Presupuesto tiene un rol específico en el diálogo con los distintos incisos para que logre establecerlo en ese mecanismo. Y por supuesto somos parte del equipo económico, con roles complementarios con respecto al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, que lidera todo el componente de lo que es la gestión fiscal y la gestión más de corte financiero del Estado uruguayo y interviene en distintos aspectos que nosotros también participamos. El segundo elemento es, yo creo que acá hay un componente importante que tiene que ver también con algunas áreas específicas. Por ejemplo, y fue de pública notoriedad, la Oficina de Planeamiento de Presupuesto es la responsable del vínculo con los gobiernos departamentales. Entonces, aquellos artículos de la ley del presupuesto quinquenal que tienen que ver con los mecanismos de transferencia de recursos hacia los gobiernos departamentales, bueno, la OPP tuvo una incidencia directa también junto al Ministerio de Economía y Finanzas en su formulación y los acuerdos que soportaron esa realidad. O sea que aquellos acuerdos que fueron noticias hace cuestión de mes y medio están en ese largo articulado de cerca de 700 artículos del proyecto de ley de presupuesto, están reflejados. Sí, y tenemos también un rol específico en algunas áreas del presupuesto nacional que no tiene un reflejo en el presupuesto quinquenal, en particular las empresas públicas. ¿Sí? Nosotros todavía estamos en diálogo con las empresas públicas para la aprobación de su presupuesto para el año 2025-2026 y también con la mirada más estratégica de ver cuáles son el conjunto de inversiones que se priorizan en cada una de estas áreas. De vuelta, es una actividad que es actividad del gobierno, no solamente de la OPP. Es interesante eso que mencionás porque yo por lo menos no lo tenía claro de las empresas públicas. Ahí hay entes autónomos y servicios descentralizados. Entes autónomos, servicios centralizados, yo diría de giro, entre comillas, comercial. No entra, por ejemplo, las entidades del artículo 220, ¿no? O sea, la ANEP, la Universidad de la República, Tribunal de Cuentas, ese tipo de entidades no entran en ese mecanismo. Y también las entidades que operen el derecho, siendo públicas, operen el derecho privado. Por ejemplo, la ANI o la ANDE, para poner algunas agencias que hemos construido a lo largo del tiempo para sostener la ejecución de algunas políticas. Ajá, o sea que una parte entonces de las empresas públicas quedan por fuera del mensaje presupuestal. No es que queden por fuera del mensaje presupuestal en el sentido que el resultado de las empresas públicas y algunas decisiones de empresas públicas tienen que tener también un correlato en el presupuesto quinquenal. Pero la aprobación del presupuesto, ¿sí?, del presupuesto quinquenal, no incorpora el presupuesto de cada una de las empresas. Entiendo. Son complejidades que hay en el armado de algo que es... Son parte de la vasto. Técnica presupuestal de un Estado uruguayo que tiene distintos ámbitos de acción. Llegamos hasta acá porque yo te había preguntado cuál había sido el rol de la OPP en la elaboración del proyecto de ley de presupuesto. Esto es a grandes rasgos lo que se puede decir de eso. Sí, y yo diría, es un presupuesto quinquenal elaborado desde el Poder Ejecutivo, más allá de las responsabilidades específicas del Ministerio de Economía y Finanzas, liderando buena parte del articulado y de la formulación del proyecto, y la OPP en estos aspectos que estoy planteando. El equipo económico, OPP, Ministerio de Economía y Finanzas, ha trabajado conjuntamente, pero esto es un presupuesto del Poder Ejecutivo, ¿sí?, que fue discutido en 2 ocasiones en el Consejo de Ministros, y yo diría en un clima muy constructivo, en general, internalizando las restricciones y apostando al desarrollo de políticas. Y yo creo que eso es el resultado de este presupuesto quinquenal. Un proyecto de ley de presupuesto que plantea para el primer año de ejecución, 2026, un incremento de los gastos o las inversiones de 140 millones de dólares, tomando como punto de partida o línea de base la ejecución presupuestal del último año del gobierno anterior, el último año entero, el año 2024. Esto ha hecho que desde la oposición se diga, bueno, pero entonces no era tan malo lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, el diputado del Partido Nacional, que es integrante de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, Pablo Abdala, hizo hincapié en que no solo se mantiene esa línea de base, sino que incluso no hay
tomando lo que venía de antes, redistribuciones, una forma, dice el Abdala, de reconocer que el gobierno anterior tenía, sobre todo en inversión social, criterios válidos. ¿Qué responde el gobierno actual? Yo te diría, me parece que la respuesta tiene tres aspectos. El presupuesto quinquenal está formulado para sostener el plan de gobierno que tiene prioridades claras en infancia, en adolescencia, en convivencia, en acelerar el crecimiento, en construir canales para mejorar, yo diría, la calidad de vida en general de la población uruguaya, que reconoce como línea de base de todos los incisos institucionales, efectivamente, la ejecución 2024, con una excepción que es el MIDES, que por si hiciéramos eso estaríamos perjudicando al MIDES en particular, por lo tanto se va a reconocer el 2025, particularmente por el programa de situación de calle. Pero eso implica, por un lado, no dejar de señalar un hecho estilizado a esta altura de los ciclos presupuestales en Uruguay, que en los últimos años de ejecución de los gobiernos tienen a tener una ejecución más alta que en el resto del periodo, ¿sí? Pero en segundo lugar, que la consolidación de la línea base de 2024 en un presupuesto que es responsable, que agrega capa de transparencia en la ejecución pública, que busca darle sustentabilidad a las políticas públicas que estamos construyendo o profundizando en estos 5 años, ese punto de partida no es un punto de partida que implique ausencia de movilidad de recursos. Al interior de cada ministerio, y es parte del acuerdo que tenemos en el Poder Ejecutivo, ¿sí?, habrá que priorizar también. Entonces estamos construyendo una línea de base relativamente densa, en el sentido que estamos tomando el punto de partida del 2024, pero también con un mensaje claro y un acuerdo en el Poder Ejecutivo de que cada uno de los incisos y unidades ejecutoras tendrán que priorizar con esos recursos algunas áreas de política para llegar a ciertos objetivos, ¿sí? Por lo tanto, hay también apuesta, yo diría, a la eficacia en la construcción de la política cotidiana en los próximos 5 años. El, digamos, escenario que se plantea el gobierno o el objetivo es, por un lado, el de un incremento de las inversiones, luego de el primer año de ejecución, 2026, habrá distintos incrementos, siempre elevando esa línea de base hasta el último año de ejecución, que ya afectará al gobierno próximo, que es el 2030, y al mismo tiempo se propone reducir el déficit fiscal, del que se habla mucho en este contexto de discusión. Eso hace que cumplir esos objetivos dependa necesariamente de que haya un determinado nivel de actividad económica o de crecimiento económico, que en los fundamentos del proyecto de ley de presupuesto se supone será o se proyecta será de 2,4% anual durante este quinquenio, lo que es más del doble que lo que ocurrió en los 10 años anteriores. Y ahí hay otro foco de discusión. La oposición dice, ¿por qué tenemos que confiar que se va a alcanzar ese objetivo cuando en la última década el país creció promedialmente bastante menos? La pregunta es esa, ¿por qué? Bueno, certezas en economía no existen y uno no puede afirmar que va a suceder necesariamente una trayectoria de crecimiento económico. Depende de muchos eventos de los cuales la mayoría de ellos Uruguay puede no controlarlos como país. No obstante, ¿por qué es razonable? Yo diría razonable y moderado esta proyección de crecimiento económico. Permitime señalar 3 orígenes o 3 fuentes posibles que justifican este pronóstico económico. En primer lugar, si uno ve a nivel internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está proyectando por Uruguay un crecimiento de este orden, ¿sí? Por lo tanto, lo que está viendo un organismo como el Fondo Monetario Internacional u otros organismos, podríamos citar otros, ¿sí?, internacionales, es que Uruguay está en condiciones de crecer a esa tasa en los próximos 5 años. En segundo lugar, esa es la proyección también de la mayor parte de los analistas privados en Uruguay, ¿sí?, tanto si lo mirábamos en la proyección que había en el 2024 como en la actual, en muchos casos, ¿sí? Por tanto, estamos anclando también un pronóstico en lo que es cierto nivel de consenso de aquellos que miran con cierto nivel de detenimiento el funcionamiento de la economía uruguaya. Y en tercer lugar, y esto también que es particularmente significativo, si uno ve el proyecto de rendición de cuentas que fue presentado por el gobierno anterior, ¿sí?, correspondiente a la rendición de cuentas 2023, que se presentó en 2024, los pronósticos para este periodo eran también del orden de 2,5, 2,6, 2,8%. ¿Sí? Por lo tanto, yo diría, tanto los pronósticos que realizó el Poder Ejecutivo, el gobierno anterior, como los pronósticos internacionales que realizan distintos organismos, como los pronósticos de los analistas privados, convergen a tasas de crecimiento similares, en algunos casos un poquito que sigue más altas, que la que está estableciendo este proyecto de ley de presupuesto quinquenal, ¿sí? Por tanto, yo creo que acá, si hay algo que hay, es racionalidad y convergencia de las expectativas de crecimiento por parte de distintos actores, y el Poder Ejecutivo se enmarca dentro de esa convergencia. Recién hablamos del espacio fiscal para el primer año de ejecución de $140 millones. Se ha informado en paralelo que
por fuera de la estructura presupuestal habrá inversiones cercanas a los 700 millones de dólares anuales. 800 millones de dólares anuales que se van a financiar de otras formas. Expliquemos de dónde viene ese dinero, cómo se va a conseguir y en qué se va a invertir esa suma que es muy superior a el aspecto incremental del proyecto de ley de presupuesto. Si me permites un breve preámbulo. Las inversiones no son un componente del gasto corriente en el sentido que sus efectos, tanto desde el punto de vista patrimonial, o sea, el Estado invierte recursos, son recursos que transforman un activo en otro activo, ¿sí? Concretamente, un nuevo edificio, una nueva escuela, un CAIF, ¿sí? Son activos que posee el Estado y que además dan rendimientos a la sociedad a lo largo del tiempo. Por tanto, es razonable que el tratamiento presupuestal de ese tipo, y yo diría del tratamiento de la política, de ese tipo de erogación, sea diferente del tratamiento presupuestal que se realizan, ¿sí?, con otros gastos tipo corriente, ¿sí?, que son gastos que se realizan a lo largo de un periodo y se agotan en sí mismos, ¿sí? Entonces, a lo largo del tiempo, la política uruguaya, por distintos gobiernos de distinto signo político, fue reconociendo esta realidad, construyendo algunos, yo diría, dispositivos de corte más ad hoc. Los CREMAF para financiar, por ejemplo, obras de viabilidad, la propia Corporación Nacional para el Desarrollo a través de distintos programas, que le da, por un lado, no incorpora en la ejecución del presupuesto quinquenal y, por lo tanto, en lo que es la observación de los déficits fiscales o la situación fiscal del Uruguay en un momento del año, toda la erogación asociada a las inversiones, sino aquellas que se comienzan a pagar como reembolso a las inversiones realizadas. Eso genera, hay distintos instrumentos para esto. Eso genera que, por un lado, hay obligaciones que se adquieren en el tiempo, o sea, las inversiones que realizamos hoy, que realizó el gobierno anterior y también el gobierno del Frente Amplio, luego se van abonando a lo largo del tiempo. Y eso sí, ese pago sí figura a nivel presupuestal. Nosotros, acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, bueno, esto es un mecanismo que es válido, vamos a tomar algunas medidas. En primer lugar, vamos a intentar avanzar, y esto el Ministerio de Economía y Finanzas lo ha anunciado específicamente, en mejorar la forma en que se instrumenta la contabilidad, yo diría, fiscal del Uruguay, ¿sí? Y la forma que se incorporen las inversiones a esa contabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque estamos relativamente atrasados en esto, estamos usando manuales de contabilidad pública que ya tienen algunas décadas al respecto, ¿sí? Pero además vamos a incorporar, y esto es importante, capas de transparencia. Estamos poniendo también un límite en la ejecución de obras asociadas a este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque finalmente son obligaciones contingentes que tiene el Estado uruguayo hacia el futuro. Entonces, es buena cosa, no lo tenía previamente, bueno, vamos a darle más transparencia a todo este proceso, de la forma que se informa al Parlamento Nacional, que se informe a la sociedad y también incorporando límites cuantitativos que aseguren darle estabilidad a este proceso. Por eso no están dentro del proyecto del presupuesto quinquenal, pero son relevantes, del orden de 800 millones, como tú mencionabas, anuales. Ahí hay obras muy conocidas por todos, Casupá, por ejemplo, ¿sí? Viabilidad más en general, la construcción, en algunos casos intervenciones que hacen a la construcción de dispositivos vinculados a riego, o sea, ¿no? que implica también otra capa de productividad para el agro uruguayo. Bueno, en ese paquete, de alguna manera vamos a darle certeza que va a suceder, y a la misma manera le vamos a dar una capa más de transparencia de aquí en más. Es mucho más relevante para el gobierno que viene que para el actual, pero una capa de transparencia para que la sociedad uruguaya sepa qué estamos ejecutando, para qué y cómo se paga. Capaz que lo dijiste y se me escapó, el proyecto, las obras vinculadas al proyecto de movilidad metropolitana, sí, también se financian. Por supuesto, es muy importante, no lo mencioné especialmente. De hecho, la área metropolitana se crea una agencia, ¿sí? Eso sí está en el proyecto de ley de presupuesto. Eso está en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, la creación de la agencia, y vamos a buscar mecanismos de financiamiento que van a seguir los criterios que estoy mencionando al respecto. Ahora, este gobierno, cuando analiza la situación macroeconómica, hace mucho hincapié en el nivel de endeudamiento heredado del gobierno anterior en la relación deuda-Producto Interno Bruto. El hecho de generar, a razón de 800 millones de dólares por año en 5 años, ¿no? Lo que da 4.000 millones de dólares en la acumulación, inversiones a través de estos mecanismos que uno supone implican determinados niveles de endeudamiento, ¿no generará una situación de deuda mayor para el próximo gobierno? No, justamente porque estamos incorporando mecanismos de transparencia y control y límites cuantitativos al uso de estas herramientas, estamos asegurando que nuestras proyecciones le damos estabilidad a la deuda hacia el final del periodo. La deuda neta con respecto al PIB viene creciendo en el último tiempo.
y va a seguir creciendo posiblemente por 2 o 3 años más hasta lo que logremos estabilizarlo en torno al 62%. Estamos cambiando también la regla fiscal, entre otras cosas, justamente para focalizar y darle transparencia a la forma en que se construye el presupuesto nacional. La regla fiscal ahora va a estar justamente señalando a la deuda neta como PIB con principal objetivo. ¿Qué es lo que nos importa? O sea, es el grado de sustentabilidad, la capacidad que tiene el Estado uruguayo de afrontar las obligaciones que va adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo en última instancia y es uno de los objetivos centrales de la ley de presupuesto quinquenal. Construir un sendero de estabilidad del endeudamiento público sin renunciar a ninguno de los objetivos de política que estableció este gobierno, el plan de gobierno que actualmente está rigiendo. La discusión que se ha planteado y que ahora ya derrama a distintas organizaciones, no solo al mundo político partidario asociada al proyecto de ley de presupuesto, desde que el proyecto se conoció, se ha ido volviendo muy intensa en los últimos días y en particular queremos abordar contigo la cuestión asociada a la Universidad de la República, no solo por la relevancia que tiene, sino por tu condición de ex rector de la UDELAR, que participó en el proceso en su momento de elaboración del mensaje con la aspiración presupuestal de la Universidad de la República. Héctor Cancela, el actual rector, estuvo aquí hace pocos días y dijo que si se suma la partida salarial que todavía estaba sujeta a la aprobación de la intergremial universitaria, la UDELAR terminará recibiendo aproximadamente un 3% de lo que había pedido en su momento. Esto ya ha generado reacciones muy críticas, por ejemplo, la Agremiación Federal de Funcionarios de la UDELAR, AFUR, personal no docente, se declaró en conflicto, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay también, y ADUR, el sindicato docente, lo evaluará en los próximos días. En primer lugar, te quiero hacer una pregunta personal, porque hoy te toca estar del otro lado del mostrador, pero antes participaste como rector en el proceso de elaboración de estas aspiraciones que en buena medida no se han contemplado. ¿Cómo estás viviendo esa discusión? Yo diría, sería obtuso decir que no me genera cierta incomodidad, ¿sí? No obstante, mi obligación en el rol actual de políticas públicas que tengo es no tener una mirada sesgada y mirar a alguna entidad del Estado en particular, sino mirar el conjunto de las políticas públicas a la cual se comprometió este gobierno, ¿sí? Ese es el primer comentario. El segundo comentario, y yo entiendo perfectamente lo que ha planteado Héctor y varios actores universitarios al respecto. Héctor Cancela, el rector. El rector. Yo diría, creo que acá hay un cambio cualitativo. Uno podría discutir si cuantitativamente estamos en situación distinta, pero hay un cambio cualitativo. Durante el periodo anterior, ni en el mensaje de la ley de presupuesto quinquenal, ni en la rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo envió incrementos presupuestales para la Universidad de la República. En este caso, el incremento que dentro de un presupuesto acotado de 140 millones de dólares, como tú has señalado, la Universidad de la República tiene un peso relativo entre un 6 y un 7%, lo cual no es menor dentro del conjunto de incrementos presupuestales que establece el Poder Ejecutivo. ¿Insuficiente para un conjunto de objetivos que tiene la Universidad de la República y otras entidades? Sí. Hay otras entidades que han señalado también dificultades al respecto y son entendibles. Sí, podría señalarlas que expresamente han señalado que tienen dificultades desde el Poder Judicial hasta la JUTEP, para señalar otros aspectos, otros actores que han señalado inquietudes con respecto a la dotación presupuestal. Ahora bien, el escenario que tenemos hoy es un escenario donde el perímetro fiscal que tenemos definido tiene estas características y donde hay un conjunto de prioridades. Pero además, el presupuesto quinquenal no está resuelto todavía. Por lo tanto, hay un espacio de discusión a nivel parlamentario que habrá que ver cuáles son las decisiones que finalmente el Parlamento toma respetando el perímetro fiscal. En términos de decir, las grandes restricciones que estamos estableciendo desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el Estado uruguayo hoy, sin caer en situaciones que pueden ser complejas, de avanzar en dotaciones de recursos globales, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que hay que esperar. Finalmente, la Universidad de la República tiene una instancia a nivel parlamentario en donde comienza una discusión con una dotación presupuestal que no es cero. Volviendo a la cuestión de la Universidad de la República, cuando recibimos aquí a Cancela, justamente al rector, él enumeró el alcance que las distintas partidas otorgadas incrementales pueden tener. Habló de, por ejemplo, a nivel de becas, un cumplimiento de, por lo menos la posibilidad de atender 700 solicitudes de unas 3.400 que están pendientes. Habló de una incidencia muy baja, dijo que incide un poquito lo destinado a horas docentes, que no se resuelve la cuestión de los salarios sumergidos, y también
habló de cómo el ritmo de cumplimiento de los objetivos para refuncionalizar el hospital de clínicas es un ritmo que no es el deseable, y puso el ejemplo de cuatro prestaciones, programas de atención puntualmente, que no se podrían concretar, por lo que el Estado de momento debería seguir recurriendo a privados, al sector privado, para llevarlos adelante. También habló de la dedicación total. Dijo que no hay incrementos en ese rubro, que relacionó directamente a ese 1% de investigación, que a veces miramos menos que el 6% aspiracional vinculado a inversión en educación. Y mostró preocupación por lo que él entiende puede ser hasta un riesgo de fuga de profesionales hacia el exterior, producto de que justamente no hay un incremento en la dedicación total vinculada al trabajo en investigación. Este punto en particular, este último, ¿te genera preocupación? Yo te diría, primer comentario, y en esto resisto de archivos, yo no creo en las cifras mágicas, ¿sí? Nunca he defendido una postura de anclar reivindicaciones presupuestales en políticas en cifras, entre otras cosas porque creo que hay que señalarle contenido, y Héctor, con esa intervención que tú me citas, está llenando de contenido, en todo caso, cuáles son algunos problemas de política. Vuelvo a repetirte, creo que como todos los incisos, la Universidad de la República tiene un trabajo que hacer, que es convencer, en todo caso, que estas áreas son prioritarias en un contexto en donde la asignación presupuestal global está definida. Es parte del trabajo que hizo la Universidad de la República en el periodo anterior, a nivel parlamentario. Un matiz, creo que la asignación de recursos para becas que recibe la Universidad de la República en el mensaje del Poder Ejecutivo es importante. Estamos hablando de recursos que son relevantes en un contexto donde el Poder Ejecutivo está priorizando las becas a lo largo de todo el ciclo de vida. Para UDELAR son 150 millones de pesos por año. Por año, son una cifra relevante desde el punto de vista de la construcción de un sistema de becas. ¿Sí? Lo que subrayó Cancela es que eso permite atender 700 becas de 3.409, más las que están en trámite que no se cuentan. Tú disculpa, porque creo que no corresponde que yo entre en discutir internamente, que conozco además cifras de la universidad. No, ¿sí? Pero está bien ponerlas en contexto, sobre todo para el entendimiento, claro, de la discusión. Yo lo que digo que es, desde el punto de vista de la asignación presupuestal que tiene hoy la Universidad de la República para becas, no es una cifra menor. ¿Sí? Y no es una cifra menor tampoco en términos de la construcción de sistemas de becas para el país en general. Estamos priorizando también, casi quintuplicando la cantidad de becas que vamos a otorgar en secundaria. ¿Sí? Con la beca Mutia. Eso es parte de los objetivos de este gobierno. ¿Sí? Estamos avanzando también en dar más recursos, tanto en la Universidad de la República como en UTEC, para construir mejores capacidades para retener estudiantes con sistemas de becas. O sea, esta es una política que no solamente atiende a la UDELAR, a la UTEC o a ANEP, sino que está visto más en general como una política de sostener trayectorias educativas de los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya. Desde educación secundaria, yo diría desde antes, bono escolar. Estamos incorporando una nueva política que sea bono escolar. ¿Sí? Desde el bono escolar hasta las becas que se incorporan, se quintuplican y además se aumenta el monto, hasta las becas que van a otorgar a nivel terciario, estamos hablando de una política consistente del Poder Ejecutivo en esta materia. Ya que mencionaste a la ANEP, pasando al capítulo de educación en general, ANEP, haciendo uso de la potestad que tiene también de presentar su propio mensaje con aspiraciones presupuestales, pidió un incremento de más de 600 millones de dólares al final del quinquenio para rondar el 4% del Producto Interno Bruto y distanciarse del presupuesto actual, que es de 3,28%, y el proyecto del Poder Ejecutivo establece que de forma gradual el porcentaje para la ANEP alcanzará al final del periodo cerca del 3%. En paralelo hubo en las últimas horas algunas expresiones de insatisfacción desde la UTEC, la Universidad Tecnológica, ¿no? Otra vez con la cuestión de las becas, se dice que con lo que el presupuesto asigna se pueden atender 33 de 1.800 becas. En términos incrementales es lo que interpreto. Cuando desde el Poder Ejecutivo, lo has dicho varias veces acá, pero lo ha dicho también el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, se subraya tanto que todo lo que se pueda conseguir o que modifique estos alcances depende exclusivamente de la redistribución, sin que haya posibilidades de pensar en algún tipo de mensaje complementario incremental. No se termina tensando demasiado la discusión. Para ser más claro, esa es una discusión cerrada, no habrá un solo peso por fuera de ese espacio fiscal de 140 millones de dólares. Ese es el perímetro fiscal. ¿Sí? El perímetro fiscal, que quiero decirlo con mucha claridad, la izquierda tiene un enorme desafío, que es demostrar que es capaz de gobernar desde la izquierda en contexto de restricciones. Los primeros gobiernos del Frente Amplio tuvieron un contexto internacional distinto, en varios aspectos, y tuvieron también un escenario de crecimiento económico sostenido, del cual
hoy venimos con una historia reciente que con un crecimiento, yo diría, raquítico en este plano, ¿sí? En un contexto regional mucho más complejo, mucho más tenso, y un nivel y una capacidad para acceder a los mercados internacionales, y por tanto endeudarse para financiar las políticas públicas, imprescindible para financiar las políticas públicas, que si bien Uruguay mantiene, yo diría, accede a un mercado de crédito internacional a tasas razonables, son mucho más altas de la que recibía en los periodos de gobierno anterior del Frente Amplio. Por tanto, este es un presupuesto quinquenal que se construye sobre la base de la responsabilidad, de la transparencia y darle sustentabilidad a las políticas. Estamos construyendo nuevas políticas, pero esas políticas tenemos que ser seguros que sean sustentables. Basta ver algunos ejemplos de la región desde la izquierda para entender que cuando no se toma esto en cuenta, finalmente se entra en situaciones muy difíciles de administrar. ¿A qué ejemplos te referís? ¿A qué casos te referís? No voy a hablar, soy parte de un gobierno y por lo tanto tengo que ser cuidadoso mencionar la situación de países concretos, pero cualquiera que siendo de izquierda en Uruguay mira la situación de la región y la suerte que han transcurrido los gobiernos de izquierda, ¿sí? A los cuales algunos la dio muy bien, pero otros no tan bien. Bueno, ¿cuándo han tenido dificultades? Cuando no han incorporado este tipo de elementos. El presupuesto que está presentado es un presupuesto que se construye una mirada en donde no son los gastos la variable de ajuste, ¿sí? Estamos incrementando la senda de ingresos y manteniendo en términos constantes del PIB el gasto, ¿sí? Y priorizando áreas de política. Por lo tanto, desconformidades son entendibles y yo diría frustraciones también. Ahora, por acá, por un lado, no se abandona la política, se construyen nuevas herramientas políticas, se prioriza a los más vulnerables, hay recursos adicionales para la infancia, hay recursos adicionales para sostener las trayectorias educativas de los sectores más vulnerables, de educación primaria hasta educación terciaria, ¿sí? Hay recursos adicionales para sostener algunos procesos de política muy relevantes para Uruguay, como puede ser el incremento de la productividad en el agro a través del riego o el combate a algunos patógenos como la garrapata, ¿sí? Hay recursos adicionales para mantener políticas de empleo, hay recursos adicionales que se construyen para el área metropolitana, vinculada a mejorar la movilidad, algo muy importante. Por tanto, es un presupuesto que construye oportunidades en distintas áreas y a la misma vez prioriza, ¿sí? Entonces, es razonable que haya situaciones de disconformidad, pero es un presupuesto que no apuesta a hacer un ajuste en términos de lo que se invierte en políticas públicas. Apuesta a ubicar a Uruguay en una trayectoria fiscal sostenible en el tiempo, sin renunciar en algunos de los aspectos que están incorporados en los 63 compromisos que articula el plan de gobierno. Recién mencionabas el carácter de relación constante entre la inversión o el nivel de gasto y el Producto Interno Bruto. En la educación, aún con partidas incrementales que hacen que en términos reales haya más inversión, en la medida en que se cumplan las proyecciones de crecimiento de la economía que maneja el Poder Ejecutivo, puede darse que al final del quinquenio la inversión en relación al PIB sea más baja que al comienzo. Hay proyecciones que hablan de que podría terminar 2029 en el 4,2% contra niveles que hoy están algunas décimas por arriba. Eso es un problema en términos de sostener el discurso para un gobierno de izquierda cuando tantas veces se ha hablado de X porcentaje sobre el PIB, ¿no? Por supuesto que sí, y además el programa dice que hay que tender a incrementar el gasto en términos de PIB, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer. De vuelta vuelvo lo mismo. En la discusión parlamentaria, tanto de la bancada oficialista como a nivel de la oposición, y a lo largo del periodo hay que ir calibrando la situación que vamos a ir atravesando en Uruguay en los próximos años, ¿sí? Pero el ancla presupuestal para este quinquenio implica priorizar. Y en esta priorización está la educación. Está aumentando el gasto por alumno, fundamentalmente en secundaria y en primaria, ¿sí? No sigue educación terciaria, es cierto. Y estamos también priorizando algunas etapas del ciclo vital, en particular la infancia y la adolescencia. A lo largo del quinquenio, este gobierno recién comienza. Iremos calibrando la situación para un lado o para el otro que atraviesa el país y las oportunidades y desafíos que iremos atravesando para ir avanzando en lo que son objetivos programáticos que compartimos, que implica no solamente invertir más, vuelvo a decir, no creo en números mágicos, sino densificar las políticas públicas asociados a estas áreas que son claves para el país. Las políticas vinculadas a los ingresos, que en buena medida son necesarios para financiar todo esto de lo que estamos hablando, hay un elemento central en el proyecto de ley de presupuesto que es una serie de innovaciones en materia impositiva o de cambios en materia impositiva. Primera gran pregunta al respecto. Esos cambios, pienso en tres propuestas puntualmente: el impuesto mínimo global, o en realidad impuesto mínimo complementario doméstico que se plantea, la iniciativa de ampliar la aplicación del IVA también a compras en el exterior, fundamentalmente vinculadas a la plataforma China Temu, y también la propuesta orientada
a aplicar un impuesto sobre ganancias de capital de personas residentes que tienen depósitos en el exterior. U otros activos. U otros activos. Bien, ahora en todo caso volvemos a ese punto, pero ¿cuánto se supone que anualmente reportarán en materia de recaudación? Bueno, estamos previendo que cerca de la mitad del incremento de los ingresos van a provenir de esas fuentes, ¿sí? Más allá de eso, yo quiero decir que es una innovación, no es la creación de nuevos impuestos, pero es una innovación impositiva relevante, que va también al encuentro de algunos compromisos del gobierno más en general, ¿sí? Una adecuación impositiva relevante que implica que además se construye sobre criterios de justicia y pertinencia. ¿Por qué pertinencia? Bueno, si Uruguay ha adherido a algunas normas internacionales, ¿sí?, en particular vinculadas a la OCDE, que implican la construcción de un impuesto mínimo global, parece un contrasentido que Uruguay no genere las condiciones para que ese impuesto mínimo global las empresas la paguen en Uruguay, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es avanzando sobre decisiones que ha tomado Uruguay de insertarse en marcos normativos internacionales que habilitan este proceso. Por lo tanto, parte de las rentas del capital que hoy están pagando en otra circunscripción, en otro país, estas empresas lo pueden pagar en Uruguay. Parecería un contrasentido, es un contrasentido que Uruguay no avance en esta dirección, ¿sí? Segundo elemento, está construido con un criterio de justicia. ¿Por qué? Tú mencionabas hoy el caso de las ganancias de capital vinculadas de uruguayos o residentes en Uruguay que tienen inversiones en extranjero. Ahí agregaste la palabra activos cuando yo describí ese impuesto. Bueno, en todo caso, expliquémoslo. Imaginemos una situación. Un inversor uruguayo invierte en una acción de un activo uruguayo, una empresa, cuyo valor a la compra es de $100. Y al cabo de un tiempo lo vende a $150. Las ganancias de capital están sujetas a imposición, ¿sí? Si hace la misma inversión, el mismo uruguayo, en una acción de una empresa extranjera, no está sujeto a imposición. Paradójicamente, el tributario uruguayo hoy tiene un sesgo contra quienes invierten en Uruguay, en este tipo de instrumentos. Por tanto, estamos incorporando eso como nos parece un criterio de justicia y tratamiento adecuado desde el punto de vista tributario. Puede ser más discutible y es entendible el impuesto a los envíos express. No nos gusta hablar del nombre de una empresa solamente porque en realidad es un impuesto a los envíos express. De vuelta, ahí tenemos situaciones de inequidad. O sea, si uno compra a través de ese mecanismo en Uruguay, ¿sí?, no está sujeto a un tipo de impuesto como es el IVA, mientras que si lo compra en cualquier empresa en Uruguay, pensemos en pequeños comercios en particular, sí está sujeto a pagar ese impuesto. Entonces, parecería también razonable, como han hecho otros países, tener un sistema tributario que grave, en este caso, el consumo a través de ese mecanismo, con características similares a cómo se grava el mismo consumo cuando se realiza con un actor local, en particular un comercio nacional. Hoy mencionabas el programa del Frente Amplio, ahora que llegamos a este impuesto, que entiendo que no es el impuesto TEMU, pero es como se lo conoce, por eso para simplificar. Ahí uno siente que puede surgir una contradicción con lo que dice el programa del Frente Amplio cuando expresa que hay que avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo otro tipo de imposiciones, algunas contempladas en los otros cambios tributarios. Pero bueno, aquí se aplica un impuesto al consumo como el IVA. Pero no es una contradicción. ¿Por qué? Porque lo que está claro que no tenemos las condiciones fiscales para avanzar en la reducción del impuesto de consumo, que además implicaría transformar esos impuestos del consumo en otro tipo de impuestos, ¿sí? Si no estamos entrando en la contradicción de no dar toda la discusión, muchas veces se habla de cuáles deberían ser los nuevos impuestos, pero no se habla que habría que reducir algunos, ¿sí? Hay algunos casos claros, se nos ha preguntado y hemos dado respuesta. ¿Nos gustaría retornar a una situación en donde el pago con tarjeta de débito, por ejemplo, tuviera un descuento de algunos puntos de IVA? Sí. ¿Estamos en condiciones fiscales de sostenerlo? No, estamos priorizando otras áreas de política. Eso podría ir en esa dirección. Acá lo que estamos haciendo es eliminar, yo diría, diferencias en el tratamiento tributario de distintos tipos de compras, que es muy distinto. Que si nosotros sostenemos que es válido comprar sin impuestos a través de una ventanilla, como puede ser los envíos express, y comprar con impuestos al consumo a través de otra ventanilla, como puede ser los comercios del barrio, estamos generando una desigualdad, estamos sosteniendo una desigualdad que a mi entender no es defendible desde el punto de vista de la construcción de un sistema tributario sostenido en criterios de igualdad horizontal. Para redondear la entrevista, nos quedó pendiente el número. Entramos al capítulo impositivo con una pregunta que era ¿cuánto se supone que anualmente se recaudará? O sea, incidirá esto en términos de ingresos para las arcas del Estado, todo este paquete impositivo en la medida en que el Parlamento lo apruebe, porque está sujeto a discusión y aprobación. Acá hay cierto grado de
de incertidumbre razonable, ¿no? Cuando estamos hablando de esta realidad, estamos hablando en torno a un punto del PIB. Un punto del Producto Interno Bruto. Eso es arriba de los 700 millones de dólares por año. Sí, posiblemente cuando madure un sistema de estas naturales. De estas 3 propuestas impositivas, en la medida en que esto prospere, ¿cuál es la central, la que recauda más? No, el impuesto mínimo global es la que estaría en mejores condiciones para recaudar. ¿Cuánto llegaría a recaudar aproximadamente? No quiero mentirte, creo que está arriba de 400 millones. Es una estimación. De las otras 2, ¿no? Lo de las compras, envíos express y lo de depósitos activos en el exterior. Son menores, la recaudación en esos casos son menores. No recuerdo exactamente cuál es el monto asociado a cada una de esas proyecciones, pero estamos hablando que en el global la proyección estaría dando en torno a lo que estoy mencionando. ¿Está bien decir que recauda más la aplicación del IVA a las compras? Con una aclaración. Ese punto adicional no es solamente incrementos impositivos, también hay mayor eficiencia y eficacia de la DGI, que se incorporan algunos instrumentos que van en esa dirección y donde la DGI está trabajando también en esa dirección para mejorar el grado de eficacia en general de la DGI. Bien, la pregunta anterior era, más allá de que no estén los números o no los vayamos a manejar acá, ¿se puede decir que la idea de aplicar el IVA a las compras, los envíos express, puede generar más recaudación que la otra propuesta, la iniciativa de gravar depósitos, o mejor dicho, ganancias de capital activos en el exterior? Yo diría, puede estar en orden de magnitudes similares en algunos aspectos, pero de todas maneras no es lo relevante. O sea, lo relevante es dónde encontramos espacios de ganancia en términos de equidad horizontal en estos casos. Y en ambos casos estamos hablando de que hay tratamientos diferenciales hoy en la forma que se pagan impuestos a la hora de consumir o en la forma que se pagan impuestos a la hora de tener ganancia de capital, ¿sí? Entonces, lo que se buscó con este proyecto es, en algún sentido, llenar todo, o la mayoría, puede quedar alguno todavía, esos vacíos de inconsistencia en términos de tratamiento tributario entre actores que toman la decisión de invertir en Uruguay o invertir en extranjero y hoy se ven beneficiados por invertir en extranjero más que en Uruguay por la ganancia de capital, o comprar a través de un mecanismo que puede ser la compra express o a través de otro mecanismo que es el almacén del barrio. 2 preguntas finales, Rodrigo. La primera, el Frente Amplio no tiene mayoría en el Parlamento, en una de las cámaras, ¿no? Y con respecto a la cuestión de gravar con IVA compras en el exterior, el líder de Cabildo Abierto, que es uno de los partidos que podría eventualmente aportar sus votos para que alguna de estas propuestas salgan adelante, Guido Manini Ríos, dijo, a priori no me parece mal en la medida en que lo recaudado por esa vía de alguna forma apoye al comercio local al que se dice este impuesto trata de respaldar, porque ese comercio sí paga lo que no tributa o lo que no paga la gente. Esas compras sí están grabadas, con lo que por ahora no está grabado en el caso de las compras al exterior. ¿Hay alguna posibilidad en ese sentido? 2 comentarios. El primero, personalmente, y entiendo que es la posición en general del equipo económico, salvo alguna excepción, que no es para discutir en este momento, creo que es un error diseñar un sistema tributario asociando impuestos, ¿sí?, a objetivos específicos, ¿sí? Porque eso termina generando como lógicas de pequeñas cajitas de recursos que están preasignados y con mucho nivel de rigidez, y por lo tanto no respeta las prioridades distintas que un país puede tener a lo largo del tiempo, ¿sí? No obstante, en este presupuesto quinquenal y en la política que está relacionada por el Ejecutivo, segunda parte de la respuesta, hay instrumentos concretos para apoyar a las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, hay una revisión desde el Ministerio de Economía y Finanzas de los criterios para acceso a la COMAP, a los beneficios impositivos por inversiones, en donde muchas veces las micro, pequeñas y medianas empresas son discriminadas por las reglas de acceso a esos mecanismos, ¿sí? Hay un proceso de desburocratización en general de la administración, el vínculo de la administración con las empresas de menor porte. También de vuelta ahí hay un aporte directo al respecto. Por lo tanto, el tema de las empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas, es un tema central de la agenda del gobierno. Con medidas concretas ya se están tomando. Algunas de ellas, inclusive con referencias territoriales. Veamos la ley que se aprobó vinculada a frontera, ¿sí? Entonces, ¿eso es parte de la agenda central del gobierno? Sí. ¿Eso hay que asociarlo directamente a un impuesto o un flujo de ingresos? Yo diría que es un error. El compromiso del Poder Ejecutivo, y esto quiero señalarlo porque me parece importante incorporar en la discusión, es que la agenda central que tiene que ver con sostener y apoyar la ganancia de competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas es un elemento constitutivo medular de la política del gobierno en términos de ganancia de competitividad. Y simultáneamente estas modificaciones tributarias son relevantes. El Parlamento finalmente resolverá cuál es el entramado final de políticas que se aprueben, pero son relevantes porque tenemos que darle sustentabilidad a la política en los próximos años. Quizás haya algunas de estas modificaciones que se hubiesen escalonado de forma distinta si no hubiésemos
no nos hemos encontrado una tensión fiscal mayor de la que pensábamos. Recordemos que en septiembre del 2024, analistas privados y las publicaciones oficiales del Gobierno Nacional, o sea, en plena campaña electoral, establecían que el déficit fiscal en 2024 y el 2025 estaría en torno al 2,8%. Recibimos un déficit fiscal oficial del orden de 3,2%, con los ajustes que todos conocemos, producto de obligaciones correspondientes al año 2024, que fueron postergados su pago, ¿sí? Y otros mecanismos. El déficit fiscal fue del orden del 3,7% y vamos a estar arriba del 4% durante este año. Por tanto, la tensión fiscal es mayor a la que recibimos. ¿Eso obliga a adelantar alguna agenda? Sí, obliga a adelantar algunas agendas. Pero toda esta agenda, yo diría, de adecuaciones tributarias va en el sentido de construir un mejor sistema tributario y una mejor institucionalidad para Uruguay en general. La última pregunta, y para respuesta lo más sintética que se pueda, con respecto al impuesto mínimo complementario doméstico o impuesto mínimo global, desde la oposición hay quienes dicen, por ejemplo el diputado Álvaro Rodríguez Hunter del Partido Nacional, que esto puede amputar el sistema de exoneraciones que existe, por ejemplo, en el régimen de zonas francas. ¿Ustedes prevén que pueda haber algún ruido entre la aplicación de este impuesto y estos mecanismos que Uruguay viene aplicando hace mucho para promocionar inversiones? Yo diría, las modificaciones están diseñadas con enorme cuidado jurídico y con enorme cuidado con respecto a los compromisos que Uruguay está asumiendo a nivel internacional. En el momento que Uruguay asume incorporarse a estas normas internacionales, y yo lo defiendo porque también es un síntoma de mayor capacidad institucional y desarrollo institucional, y no es una decisión de este gobierno, implica asumir este tipo de instrumentos y dispositivos, ¿sí? Por lo tanto, avanzar en esta dirección es algo que Uruguay debería haber venido avanzando previamente, pero estaba previsto hacerlo. No estamos innovando con respecto a la agenda que Uruguay tenía que recorrer, ¿sí? Por lo tanto, ¿es un cambio relevante? Es un cambio relevante. Tenemos que tomar todos los recaudos y precauciones para que haya un tratamiento adecuado de las inversiones extranjeras directas que necesitamos y son absolutamente relevantes para Uruguay, sin duda. Lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Simultáneamente es construir un sendero para incorporar una modificación en el ordenamiento tributario de Uruguay que es consistente con decisiones que el país ha venido tomando con respecto a su inserción en marcos normativos internacionales de los cuales somos parte.